Continuamos, amigos, en Usted es mi cómplice. Ha llegado el día de el momento, mejor dicho, de la entrevista, el día de la fecha. Un amigo de la radio nos ha operado durante 2 años, pero hoy no viene en su faceta de operador. Hoy viene como director de este gran documental titulado Todo ese temor, el querido Raulo Lafitte. Aplaudo también. ¿Cómo lo presentamos al Raulo? ¿Qué tal? Querido, gracias por venir a esta hora. No, gracias a ustedes por invitarme. Es la segunda vez que estoy al aire con vos, por lo menos. Por supuesto. ¿Te acordás de esa vez la entrevista a Rodrigo Lazarna? A Rodrigo Lazarna. Que le dije a Ricardo. Qué desastre. Le dijo Ricardo. Qué desastre. Y Campanella habló de usted en la entrevista pasada. La escuché. Siempre le hablamos de usted a Campanella. Ya debe decir, ay, Raulo Lafitte vive en La Plata. Ojalá me llame para trabajar en alguna película. Bueno, Raúl Lafitte, ¿cuál es el título exacto que tenés vos en lo que es la facu? La carrera se llama licenciatura en comunicación audiovisual. Ahora cambió de nombre, pero la que yo cursé se llamaba así. Licenciatura en comunicación audiovisual. Claro. Pues se llama diseño, puede ser. No, diseño es otra cosa. Claro. Esto es comunicación audiovisual, te forman un poco para hacer de todo, básicamente, porque ves a grandes rasgos todo lo que implica el proceso de un audiovisual, que puede ser de una película hasta un videoclip, cualquier audiovisual, de generar, escribir el guión o una idea primaria. Bueno, no es específico cine, puede ir para cualquier lado. Y te forman para hacer películas, pero después la realidad te puede ir. Te marca que en realidad para llegar a hacer una película es muy, muy complejo. Bueno, cuando hablábamos el otro día con Campanella decía que empezó a vivir de esto a los 43 años. Claro, me acuerdo que decía que era una carrera, ¿cómo es que dijo? Como larga, difícil. Claro, como hay que meterle. Sí. Hay que meterle. Largo camino. Bueno, vamos a hablar de este documental, Todo ese temor, para la gente que todavía no lo pudo ver. Les comentamos, trata de la desaparición de Daniel Solano en Choel, Río Negro, lugar de donde es oriundo Raúl Lafitte, que está acá con nosotros. La desaparición forzada de un joven trabajador, ¿no? Que era de Tartagal. Exactamente. Va a trabajar a Choel. Y bueno, ahí ahora nos vamos a meter un poquito en todo lo que es la trama. Para empezar a relatar un poquito esto, lo primero para preguntarte es quién era Daniel Solano y por qué es el eje de este documental. Daniel Solano era un trabajador golondrina que, como decís vos, que viene de Salta al Valle Medio de Río Negro. Concretamente va a la localidad de La Marque a trabajar al establecimiento El Curundú, que es parte, entre otros tantos lugares, establecimientos que tiene ahí en Río Negro, la empresa Spofruit, que es una multinacional en principio de capitales belgas, pero bueno, hoy por hoy está todo muy misturado, digamos, sí, ¿no? Combina capitales de varios lados. Los capitales transnacionales, claro. Llega ahí a la región a trabajar, y él lo que encuentra en el tiempo, no era el primer año que venía a la zona, lo que encuentra es que encuentra recortes en los pagos de la jornada. Entonces, de a poco van, según las investigaciones, porque esto en realidad es lo que se descubre en las investigaciones después posteriores, sí. Encuentra que estaban siendo estafados, él con la cuadrilla con la que él trabajaba y otros trabajadores más. Cuando van a hacer el reclamo a la garita del pago, se genera una discusión, él propone hacer algún tipo de paro, de huelga, no sé si es el siguiente o al otro, digamos, fin de semana, que van justamente a Choel, a la localidad de donde yo soy oriundo, sí. A La Bailanta, ahí donde se da como una suerte de un disturbio en el boliche en La Bailanta, y los policías los sacan con el pretexto de que estaba haciendo problemas ahí adentro de La Bailanta, y cuando lo sacan directamente los testigos dicen que fue duramente golpeado y se va caminando, pero lo vuelven a levantar en un patrullero a una cuadra y no apareció hasta el día de la fecha. Hasta el día de la fecha. ¿Qué edad tenía Daniel? En el momento tenía 27 años, 27 así que en el 2011, el 5 de noviembre de 2011 desaparece él. En realidad el documental, si bien habla de un poco, cuenta un poco a grandes rasgos lo que implica
el trabajo golondrina en la región, cómo llegan los trabajadores allá. En realidad está un poco enfocado hacia otro lado, me pareció por ahí en lo que fue el proceso de investigación y de realización del documental, hacia un lugar un poco más propositivo, por decirlo así, que es justamente la transformación que tienen varios habitantes del pueblo que deciden hacer carne la lucha, ¿no? Primero por encontrar el cuerpo de Solano, pero después ya cuando viene el padre, que se llamaba Gualberto, al pueblo, ¿no? A hacer un acampe y a ver qué estaba pasando con su hijo, deciden, bueno, acompañar esta lucha, ¿no? Bueno, yo había anotado algo de eso, hay un fragmento del documental donde se habla un poco de lo que decís vos, que al margen de la cuestión negativa de una desaparición, que este hecho permite un poco que la comunidad despierte y empiece a desnaturalizar un montón de hechos que pasa mucho en pueblos chicos, de naturalizar conductas, en este caso de la policía, que eran consideradas habituales. Sí, sí, Que un policía, en vez de ser una figura de autoridad, ser una figura de protección, se transforma en una figura que la ves y te da miedo o te dé órdenes y te diga lo que tenés que hacer de mala manera. En el documental se rescata mucho eso, el cambio de lo que era natural que se pase a cuestionar. Sí, exactamente. Eso entre otras cuestiones, pero sí, en primera instancia eso. Por ahí en realidad también, bueno, un poco es también la reivindicación por ahí de la juventud, de los sectores jóvenes más de los barrios más por ahí populares que eran permanentemente amedrentados. Se descubrió que la jueza de ahí del juzgado de paz tenía muchas causas de apremios ilegales, denuncias hacia esos mismos policías que fueron acusados de la desaparición de Daniel Solano, estaban cajoneadas. Uno mismo conocía casos, ¿no? de cómo compañeros ahí, amigos del pueblo que por ahí eran apretados por los policías, bueno, cosas por el estilo que tal cual como decís vos, por ahí se naturalizaban porque justamente... Era lo que siempre sucedía. Sí, le pasaba por ahí a jóvenes, a chicos y a personas que por ahí no tenían una especie, por decir así, de renombre en el pueblo a nivel por ahí social o más de clase, entre comillas, ¿no? Digamos. Claro. Aparte me parece que se rompe un poco lo que es la cosa de pueblo, de no involucrarse, más que nada. Exactamente. De no meterse, de dejar las cosas en las autoridades y no, yo no me involucro y chao. Sí. Por algo será. Por algo eso será. Bueno, eso lo dice Marcela, sobre todo el amedrentamiento a la juventud, ¿no? Decía, bueno, por algo será que lo van a buscar la policía, ¿no? Y bueno, también lo que se rompe un poco es en esa cotidianidad del parecer, del sentido común de que Chole Chole es un pueblo tranquilo, donde todo el mundo se conoce, en el verano es un paraíso, hay un poco de turismo regional porque ahí pasa el Río Negro y bueno, es una zona muy, muy linda para estar. Es como quitarle un poco esa imagen de pureza turística, de que no es solo lo turístico, sino que hay gente que vive ahí, pasan cosas buenas y malas. Sí, toda la estafa, el entramado digamos, criminal, mafioso que había en la zona, donde, bueno, los trabajadores justamente, hay un poco lo que se nota es que eso, que el trabajo en temporada, que se llama, ahí que vienen trabajadores... en este caso es de allá de la zona de Salta, pero bueno, vienen trabajadores de muchos lugares ahí a la zona a trabajar en lo que es la cosecha de la fruta, de la pera, la manzana sobre todo, también hay fruto de carozo, pero sobre todo es pera y manzana. En estas empresas como que son condiciones ideales para generar precarización laboral, muchas veces explotación y las condiciones laborales también, porque después de ellos... cuando van a trabajar viven en lo que se llaman gamelas, que son como unas pequeñas, unas casillas que hay en el medio de los establecimientos donde, bueno, tienen condiciones habitacionales malísimas. Sí. Y bueno, lo que pasó durante 2 años después de lo de Solano, es que, bueno, hicieron reclamos para que tengan mejores condiciones de vivienda para cuando llegaban a la zona y bueno, estuvieron ubicados los primeros 2 años posteriores a la desaparición de Daniel Solano ahí en casas
en el pueblo. ¿Y actualmente cómo está eso? No, eso, bueno, volvió en gran parte, volvió para atrás. Eso, Pasó ¿no? la vorágine de quedar bien, digamos, por esta cuestión y se volvió a... Sí, en un punto, sí. Todavía pasa, por ejemplo, en Chimpay, que es otro pueblo, que hay un establecimiento muy grande ahí de Spofrut. Lo que sucede todavía hoy es que se le paga con vales a los trabajadores para que cambien esos vales por dentro del establecimiento en un mercado que hay por alimento, digamos. Entonces como que sea un círculo que Dentro de, no tiene ninguna ganancia, sino que Claro. exactamente, dentro de una misma empresa asociada a la misma contratista, porque hay que Claro. aclarar, en este caso, Spofrut contrataba a los terceros a través de una empresa llamada Agrocosechas, de las cuales el comisario de la zona era parte, Claro. Era dueño. O sea, que imagínate, el mismo tipo que tenía que jugar era dueño de la empresa en la cual estaba acusado de cometer el delito. Y queremos decir esto, estas condiciones de precariedad y demás, en este caso no estamos asociados a la fruta, pero cualquier caso de explotación de materia prima la tenemos prácticamente agarrada de la mano. sí, sí. Bueno, ahora podemos hablar de fruta, podemos hablar de minería, podemos hablar de soja. De cualquier, olvidate. Si ponemos Sí, en todas las regiones del precarización país. laboral, y acá en Capital Federal también con los talleres clandestinos, está prácticamente agarrado de la mano. Es como si fuera un hermano del sistema. Claro, En este caso, la explotación y trata de personas. sí, sí. Y a la hora de armar el documental, uno cuando arma un documental con una cuestión tan sensible socialmente, es, me imagino, movilizante, es todo un tema, y hacerlo en un lugar de donde sos vos también implica ciertos riesgos. ¿Cómo fue? ¿En algún momento dijiste me estoy metiendo, es un tema jodido? ¿Cómo fue ese proceso interior tuyo de decir voy a estar combinando mi carrera con la cual estoy coronando, fue un trabajo de tesis, y también estoy reflejando una realidad de mis pagos donde tengo que conseguir testimonios de gente que se ve en el documental, que sale, que da la cara? Por eso quiero saber bien en qué momento es donde se hace el documental, si es cuando ya la gente hablaba más o si te tocaron momentos de tener que convencer, che, salgamos a levantar la voz. Sí, en realidad me pasa eso. Yo, bueno, siempre estuve acá en La Plata, hace años que estoy acá y fui en unas vacaciones de verano ahí a mi pueblo y bueno, en diagonal, o sea, enfrente a la casa de mi viejo, que está el Juzgado de Paz, en diagonal en el bulevar encuentro la carpa esta, ¿no? Que en principio era como una especie de carpa armada con cocina, ¿viste? Ahí una cosa armada y después, bueno, se instalaron 2 carpas más donde dormían ahí. Hasta que el cura del pueblo lo invita a Gualberto Solano, que ya estaba empezando a tener problemas de salud, lo invita a que vaya a la capilla, a una habitación que había ahí, y bueno, y vivió mucho tiempo ahí. ¿Falleció él? Falleció en abril de este año, durante el juicio, ¿no? Que bueno, fue muy, muy complejo, ¿no? Y también porque estuvieron durante todo el verano trabajando en el dragado de un jahuel, ¿no? Un pozo de agua de 80 metros de profundidad, que todo indicaba que el cuerpo de Daniel Solano puede estar ahí. Entonces, bueno, estuvieron trabajando con 40 grados de calor durante enero y febrero. Eso, más allá de las huelgas de hambre que venía haciendo Gualberto, como que aparentemente lo han complicado mucho, ¿no? Claro, Estuvo trabajando también él en el albañil, en cerrar adecuadamente ese pozo. Hizo toda una compuerta con un sistema, todo un hormigoneado que le armó también ahí con ladrillos. Porque estaba permanentemente adulterado ese lugar. Cada vez que iban a ver si podían examinar cómo podían descender, encontraban que le habían arrojado cualquier cosa, ¿no? Claro. Pero bueno, lo más complejo, o sea, bueno, arranco más o menos a principios del 2012 a esto mismo, ¿viste? A conocer un poco a los actores primero a los abogados y bueno, a Gualberto, a las primas de Daniel Solano que estaban ahí. Y después a estos actores del pueblo que empecé a conocer, que me lo encontraba en alguna marcha, iba con la cámara, siempre es difícil poder filmar y no llamar la atención, ¿no? O sea, No, es tal inevitable. cual. Entonces, viste, todo el mundo se acerca, te pregunta qué estás haciendo. Bueno, un poco eso, generar un poco de confianza explicando qué estaba haciendo, explicando que era, bueno, un trabajo para la facultad en un principio. Y sí, bueno, siempre está el que te dice, viste, que te cuides, que no andes solo, que te fijes, pero bueno, nunca tuve ningún tipo de amenaza. Pero
pero lo complejo era eso, ¿viste? Estar acá y encontrar ir también siguiendo a la vez cómo va dándose todos los días en el pueblo el avance tanto de las investigaciones como los hechos que van pasando, porque pasaron un montón de cosas, iban encontrando otros cuerpos en fosas buscando el cuerpo de Solano, después en un momento se logró que se permita un allanamiento en la comisaría, entre bueno otras cosas eh, bueno, otros testimonios también de trabajadores que confesaban cómo habían sido golpeados en el establecimiento de Salta y de Río Negro también, que trabajaban ahí. Fue un poco... Se fue destapando una olla, digamos. Sí, ni hablar. Y bueno, fue un poco ir yendo siempre lo más que se podía y encontrar los recursos, ¿no? Porque por ahí yo no tuve cámara propia hasta, no sé, muchos años adelante de cuando empecé. Entonces por ahí me iba con una cámara, probaba con diferentes calidades siempre. Y también lo difícil es eso que por ahí que había dicho otras veces, que es o sea, lograr empatía para poder estar ahí en la zona de la carpa filmando y que no se sientan incómodos, a lograr esa transparencia, encontrar autenticidad, ¿no? Que estén tal cual ellos cómodos en su cotidianeidad. De hecho se ven en el documental en el tipo de tomas, ¿no? Se ve que apuntaste a que cada uno esté en su cotidiano. Una de las señoras está con el bebé, otro tipo está ahí en una sala de ensayo, está cada uno como en su ambiente cotidiano, ¿no? Una manera de sentirlos, que se sientan cómodos. Sí, bueno, y eso en realidad fue un poco el proceso, en el proceso de investigación, como que me pareció necesario, iba a ir con un grabador en principio, pero con algunas personas fui con grabador porque no se animaban a que lo filme, otras personas directamente no me quisieron recibir, ¿no? Claro, claro. Cuando sobre todo no tenía el eje del documental, o sea, qué es lo que iba a hacer avanzar el relato, no lo tenía claro, entonces había encarado por diferentes líneas, entonces iba entrevistando a gente... O sea, lo que sale es lo que decanta de un montón de procesos que tuviste. Claro, entonces lo que iba a ir con un grabador y dije, no, bueno, voy con la cámara para, por las dudas, sea lo que sea que digan, tenerlo registrado, ¿viste? Porque también estaba la cuestión económica, yo siempre acá, ¿viste? Con problemas de plata para poder filmar, entonces iba directamente a eso, a recuperar audiovisual para poder empezar a editar. Claro. Y en un momento, por ejemplo, no sé, entrevisté a historiadores locales, porque quería darle una vuelta respecto a la historia del pueblo. O sea, que me parecía que esto con Solano era como una consecuencia de la historia del pueblo. De la historia del pueblo, porque comienza con la conquista del desierto del pueblo. Cuando llega el general Roca ahí a las costas del Río Negro, en mayo de 1879, genera un asentamiento ahí, después sigue para el lado digamos, más para el oeste, y ese asentamiento después, bueno, fue como formándose, fueron llegando comerciantes de extranjeros, muchos sirios libaneses y muchos también de acá de la zona de Buenos Aires, y bueno, se empieza a formar el pueblo. Y un poco todos esos intereses corporativos de la conquista del desierto, esa raíces, denostación del indígena, porque también los trabajadores golondrinas, muchos de los que vienen, tienen su origen indígena. Solano era de una comunidad guaraní, ¿no? Claro. Todo eso... Esas raíces se afloran. Y todo eso genera, ¿no? Como una suerte de ordenamiento social que... Hay un microclima que no está en otros lados, por ahí, o que está de otra manera. Que está a propósito un poco, porque si a muchacho le cuesta habla su idioma, habla su lengua, le cuesta hablar español, bastante fácil de desarrollarse, quejarse no le va a hacer. Exactamente. Digamos, ¿no? Si el tipo habla guaraní le toca hablar español, va a estar medio complicado. Y a la hora de... muchas veces hay muchos sobrados ejemplos, ya sean documentales, en cine, en casos que uno vemos, donde aparecen de manera negativa, porque no siempre es de manera negativa, pero en algunos casos sí, estas tres patas que son la policía, la parte gubernamental y las empresas, ¿no? Y en este caso creo que ese imaginario de ese triángulo que se puede volcar para el lado malo se ve clarísimo. Se ve una pata empresarial con esto que vos decís de una materia prima que la utiliza con un sistema que es avalado por un gobierno de turno
y que ese gobierno tiene como una mano operativa que es la policía. Claro. O sea, se ve como esas tres patas perfectamente confluenciadas, no casualmente, para generar todo un sistema que da como consecuencia la desaparición de esta persona, como pueden haber sido, como decís vos, que encontraron otros. Este es el caso que salió a la luz, pero también un poco por lo que decís vos, por la personalidad de este chico de querer plantarse y adoptar ese liderazgo, ¿no? De Sí. generar mover un poco los cimientos de, che, muchachos, nos están cagando con esto, laboralmente, vamos a hablar. Sí, sí. O sea, un poco son las complejidades, ¿no? Que implica por ahí que se instale una empresa tan grande de capitales internacionales en la zona, en pueblos chiquitos, que digamos, los municipios, digamos, los estados locales de, de esos pueblos tienen, digamos, una economía muy, muy pequeña, ¿no? No, siempre y sobre todo con provincias como de las patagónicas, que más allá de que se habla de las regalías del petróleo y demás, o en este caso también de la fruticultura, en realidad el poder y la administración muchas veces se les escapa, e incluso no tienen fuerza para ejercer una presión sobre estas empresas tan grandes, ¿no? Pero, a ver, si hablamos de empresas multinacionales, que ejercen presión sobre países, Directamente. imagínate lo que pueden hacer en un municipio de un... Por eso digo eso, porque por ejemplo, por un lado está por ejemplo, el municipio de Choluchuel, que tenía el conflicto más grande porque es donde se instaló la familia y ¿no? Donde se instaló la familia y bueno, y tenían el problema, ¿no? En un principio el municipio les da una casa que tenían, ¿no? Para que se instale la familia. Pero claro, después la presión fue evidentemente tan fuerte que, o sea, por supuesto que está mal eso, ¿no? No, eso no lo vamos a discutir, pero ha sido evidentemente tan fuerte la presión que después les pidieron que se retiren directamente y tuvieron que volver a la campe, ¿no? Que es lo que dice el cura en el momento, los principales damnificados del tema, claro. otra vez en la calle y bueno, arréglense como puedan. El gobernador también mucho tiempo estuvo enfrentado y tratando de dar una mano, pero Defendiendo también la causa hasta que se lo comió la no, el último tiempo de hecho apoyó, o sea, puso 2 millones de pesos a la provincia para que se pueda hacer el dragado de este pozo, ¿no? Sí. Y sí, bueno, hay apoyo, pero el tema es que eso, o sea, sí, bueno, por ahí se da el aval, dicen tienen nuestro apoyo, o se hacen algunas movidas, pero los cimientos son muy fuertes. sí, o el entramado mafioso, porque, digamos, Claro. la policía operaba por al lado, ¿no? Y está bien, había una complicidad con la jueza, clarísimo, estaba comprobado eso. De hecho, cuando ya tuvo que empezar a ir a declarar la jueza, se jubiló por problemas psiquiátricos y se fue del pueblo y desapareció del mapa. Digamos, esas cosas pasan también, o sea, está bien, era la jueza del Poder Judicial, pero digo, esa es la complejidad por ahí de lo que sucede, en este caso que se condensa todo en ese pueblo, pero a veces también lo vean a nivel nacional, lo que va pasando, ¿no? Con diferentes casos como... ¿En qué estadio está actualmente el caso Solano? ¿Cuándo fue exactamente la desaparición, el año exacto? 2011, 5 de noviembre de 2011. Ya 7 años después, ¿cómo está la causa? Bueno, fue... estuvo pasándose de la justicia federal a la provincial hasta que se terminó por hacer el juicio, por estos términos jurídicos no los tengo tan claros, pero se terminó organizando el juicio para febrero, si no me equivoco, principio de febrero de este año. Sí. Y bueno, y duró hasta en el 1 de agosto del 2018 de este año, finalmente se dictó la sentencia de cadena perpetua a los 7 policías implicados, claro, que se pudo comprobar con los diferentes testimonios que bueno, ellos lo habían desaparecido y lo habían asesinado, ¿no? O sea, recibieron... No se encontró el cuerpo, pero claro. Pero sí se pudo comprobar eso, ¿no? Y actualmente, o sea, ¿están en prisión o están a la espera de cómo es la situación? Claro, no, o sea, ellos están a la espera de la sentencia firme, pero lo que argumentan también es que al estar en libertad todavía, lo que dice la justicia es que como ellos ya estuvieron
2 años presos del 2014 al 2016, si no me equivoco, o del 2013 al 2015. Ya tuvieron la preventiva. Claro, ya estuvieron el tiempo, entonces no pueden estar presos, digamos, ahora hasta que se dicte la sentencia firme. Entonces están todo este momento de apelaciones que se dice. Imagino que no tienen prohibido irse del pueblo. Eso no lo tengo claro, la verdad. Yo hasta sabía que estaban cobrando el sueldo y todo, o sea, Claro. así que no creo que haya problemas con ese inconveniente. En un principio el gobernador Soria, antes de morir en el 2012, bueno, disuelve un poco las fuerzas de élite de la policía que encima eran como la fuerza de seguridad ahí de Spofrut, que era de la empresa. Bora, Sí. ¿no? Sí, Bora. Y bueno, y varios de los policías son distribuidos en diferentes, antes de meterlos presos, como que los llevan a diferentes pueblos de allá de la provincia. Claro. Después, bueno, están presos y después los liberan y bueno, vuelven a estar lejos del pueblo hasta que se arma el juicio. Y bueno, finalmente ahora están con esa sentencia, pero bueno, están Si por ahora llegara a están futuro lo que es la sentencia firme, podríamos hablar de que no es poco en la Argentina, de un final, digamos, sin impunidad, ¿no? Sí, no, fue... Realmente Muchos no eran optimistas respecto a que se pueda lograr algo. lograr la sentencia, sí, pero la verdad que, bueno, fueron muy contundentes todos los testimonios, incluso... durante el juicio se comprobó que había otro policía, Tomás Vega se llama, que se comprobó que fue, digamos, el hombre invisible en ese sentido, que lo fue apuntando permanentemente, digamos, en el momento del cobro estaba, cuando se armó la discusión. Y en la noche de cuando lo chupan de la discoteca está el mismo tipo ahí. De la bailanta que estaba ahí el Exactamente. que indica. Pero bueno, hasta el momento del juicio no lo habían descubierto, o sea, no habían podido atar cabos de que... Saltó ahí, lo condenaron junto al No. Ah, todavía. Sí, no, todavía no. Todavía está ahí. Y bueno, y ahora los abogados estaban en esto, ¿viste? De empezar a organizar, digamos, expedientes y pruebas como para avanzar en buscar algún tipo de enjuiciamiento a los que llaman los autores intelectuales, que bueno, por un lado son los de la empresa que los transportaba, que los traía desde Salta, que se llama Agrocosecha, que se cambia el nombre después a Trabajo Argentino, Ujú. y bueno, a los gerentes de Spofrut locales, entre otros, ¿no? Actual embajador en España. Claro, en Estados Unidos puede ser. En Estados En Unidos, Estados perdón. Iris de Roa, Exacto. que tiene un cargo en ese momento, fue en este momento embajador en Estados Unidos, es cierto. Y luego de este caso tan emblemático, allá cómo está el tema de el lamentable motivo por el cual desaparece este chico, el tema de la explotación, las condiciones laborales? ¿Sigue todo como antes? ¿Cambió algo? Ahí... Sí, no, en realidad eso, o sea, volvió todo a ser como siempre, pero bueno, entiendo que Esta sentencia, y si se llega a poner firme, por lo menos va a dar supongo que va a dar cierto resguardo a los trabajadores, o a la hora de la impunidad mafiosa esa, con un fallo de este tipo, por ahí pueden sentirse un poco menos impunes. sí, yo en un punto puede ser que sí, pero me parece que por ahí la vuelta interesante es con los habitantes de la región, se diría, porque empezaron a ver un montón de... los empezaron a ir a buscar a los abogados de diferentes pueblos, familias con los hijos que habían tenido problemas con la policía de diversa manera. A mí me pasó tal cosa, me pasó tal otra. Claro, empezaron a hablar. La gente también empezó a tomar conciencia, esto que decías vos, empezó a despertar en el hecho de decir, un poco poner en cuestión... Sí, tu autoridad policial no te permite claro, hacer lo que quieras. desde eso hasta lo que implica que esté instalada esta empresa, super empresa que regula la economía de la provincia totalmente, ¿no? Qué sé yo, obviamente es algo muy, muy difícil por ahí desarmar esto, pero bueno, al menos viste que se no tome haya- conciencia, que no haya sido en vano Eh, todo lo que pasó. claro, y esto también por ahí entender, o sea, encontrar como un igual a los trabajadores que llegan, viste, escenas que vos veías en los bancos, en las quincenas cuando iban a cobrar, viste, cómo
denostaban y cómo trataban, la manera en que trataban, viste, muchos vecinos del pueblo a los trabajadores, viste, sin necesidad alguna, viste, viste, como si fueran delincuentes, qué sé yo, o Y sea, por eso. ahí alguno de esos vecinos, después de este caso, ahora el trato, ya si permitió por lo menos empezar con ese proceso, que va a llegar, es un proceso social, digamos, pero si se logra por lo menos empezar, es una buena noticia, dentro de todo lo malo que pasó, ¿no? Sí, sí, puede ser que sí. Y bueno, eso, ¿viste? Después la participación de la gente, eso es interesante también, cómo se empezaron porque estas personas, lo que yo llamo los protagonistas que aparecen en el documental, que son cuatro, que son, bueno, Fran Zeta, que es el que pinta los Sí. carteles y todo, Marcela, que es una trabajadora de limpieza, El cura, el cura y Juan Quiribán, que es el rockero, eh, digo, por poner algunos ejemplos, estos son personas que no tienen una experiencia ni de militancia, ni de participación ni siquiera en, no sé, en centros comunitarios, nada, digamos. y esto Y, los de colocó en pronto, otro lado. claro, de pronto, viste, eso, se genera una transformación que es re interesante, sobre todo en el interior del país, porque también a mí un poco lo que me motivó a dar ese eje eh, y organizar el relato de esa manera es un poco la experiencia de vivir acá en La Plata, ¿no? Y Claro. participar, por ejemplo, estar acá en Radio Futura, que me formé mucho acá en la radio. eh, es eso, encontrar esa experiencia de militancia, ¿viste? En la relación que sea, saquémosla por un momento de lo que es lo partidario, ¿viste? Ni siquiera en eso, por ahí en participar de un lugar que está organizado, que se organiza colectivamente, ¿no? Con un fin. Eso ya la verdad que no te digo que no existe, pero Está muy pero estamos acostumbrados más a la participación política, incluso bien marcada en peronismo y radicalismo, ¿no? Sí, porque, y adhiero esto, lo que decía Raúl, en el pueblo es muy difícil que vos te muevas, porque hay mucho prejuicio el mismo tipo que Exactamente. vas a joder porque le vas a cortar la calle principal, es el mismo tipo que después te lo cruzás todos los días. Exactamente. Entonces vos mismo tenés muchos prejuicios, que voy a armar un quilombo, si después te conoce a mi vieja, conoce a mi viejo, me toca venderle un par de zapatos en el negocio del centro. Es muy jodido, o sea, para que la cosa se caldee demasiado, vos tenés que estar demasiado manoseado. comprometido, claro. Tenés que estar comprometido. Comprometido y manoseado. Claro. Es decir, si este mismo tipo, que en este caso pasó con este muchacho Daniel, la policía, no te viene jodiendo, te viene jodiendo de siempre. Es decir, el muchacho, el mismo tipo que me tiene que cuidar, el mismo tipo que me desaparece, ¿en qué estamos? ¿Me entendés? ¿Le pasa qué? Le pasa allá, en un momento saltá. Pero para que eso salte vos tenés que estar demasiado manoseado. Repito de vuelta, yo es cierto, yo vengo de pueblo, un pueblo mucho más chico, para un poco más grande que en este caso Choel. Pero sí tenés esas cosas, nos conocemos todo, no hay Exactamente. quilombo, generalmente las cosas se resuelven bastante bien. Cuando te pasa algo así, y jode. Sí, no, y la estigmatización, eso, viste, el marcar, bueno, por algo será, por algo lo fue a buscar la policía, estar haciendo quilombo, y ya donde te marcan de una manera, Chao. quedaste así, o sea, no tenés manera, mucha vuelta. No hay mucho espíritu crítico de- de preguntar por qué nada, es porque No. por algo será. Y un poco eso y un poco también que algo muy interesante es el trabajo y el poder y la organización que tienen social los medios muchas veces, ¿no? Claro. Que en los pueblos es cubrir lo que pasa nomás y nos quedamos ahí. Ni hablar, eso en algunos casos, Sí. pero después también lo que pasa que es las repetidoras de los medios de Capital Federal, digamos. O sea, tenés eso, tenés el que te pasa Radio Mitre, que le paga incluso a Radio Mitre para poder, Salir. orgullosamente, para poder, claro, transmitir todo lo que pasa en Radio Mitre en Capital Federal. Y bueno, la gente se acostumbra a ver eso y a escuchar, estamos hablando de radio en este caso, pero en la televisión también, y bueno, se genera un sentido común a veces que no tiene nada que ver con lo que está pasando realmente en las calles, digamos. Claro. Y por eso creo también que sucede lo que sucede. Y que también es interesante cómo eso lo vieron al toque los abogados y una estrategia de buscar testigos y de organizar esto, que se mantenga vigente la causa, la lucha, que se vean las cosas, fue estar en los medios, digamos, un poco mucho en redes sociales y en los medios, y después hicieron un documental también que se llama ¿Dónde está Daniel Solano? Diario de una causa, que básicamente hicieron un montaje de todo el registro que fueron haciendo, tanto de que cuando filmaban los testimonios de los trabajadores
salteños que venían y contaban cómo les pegaban los policías cuando hacían un reclamo para cobrar ante la quincena, o cuando iban y directamente le hacían requisas adentro de las gamelas del establecimiento, le mataban los perros, viste, unos amedrentamientos terribles, espectaculares, que uno nunca se imaginaría, pero eso siempre pasó, ¿no? Entonces, bueno. Hace poco en Santiago del Estero quemaron un tipo. Quemaron un tipo por una cuestión de territorio para sembrar soja. Le cayeron 4 agentes de la policía, 3 terratenientes, le tiraron 2 perros acá, le tiraron un tiro a cada perro, al tipo lo prenden fuego y se murió. Esto pasó acá. Digo, estamos hablando de historias que pareciera que estemos charlando de hace 120 años atrás, claro, pero están pasando ahora. Sí. Digo, y es sistémico. Si nosotros ponemos explotación laboral, nomás la gente que nos escucha, que ponga Google nomás en el teléfono, explotación laboral, y saltan 15 millones de causas. Y en este caso hablamos de un embajador de Estados Unidos, por el ministro de la industria hace poquito también estuvo denunciado por trabajo esclavo. Exactamente. Y no hace falta irse demasiado, hace falta agarrar un camino de tierra en el interior, meterte hace 4 o 5 kilómetros y empezar de casilla. Exactamente. Está a la vuelta de la esquina. Para la gente que está escuchando la nota y quiera ver el documental en YouTube, Todo ese temor. Sí, lo pueden buscar. Lo buscan, lo ven ahí. Es un documental más o menos media hora de duración. Sí, media hora, 28 minutos. Para ir cerrando, Raúl, contanos que ahora estás grabando algo. ¿Cómo sigue ya con lo que es la carrera ahí? Me imagino dando los primeros pasos. Contame. No, ahora bueno, estamos acá filmando en Futura. Sí. La verdad que un proceso de trabajo muy lindo, digamos. ¿Cómo viene? Y filmamos una serie que se llama Somos parte de lo que está pasando, que bueno, cuenta un poco la experiencia de las radios comunitarias. Sí. Anclado por ahí en Futura, obviamente, ¿no? Pero bueno, diversificando hacia otras experiencias. Sí. Y son 10 capítulos de entre 5 y 10 minutos, que lo estamos terminando ahora. La verdad que fue muy lindo generar un trabajo acá, un grupo de rodaje, ¿no? Propio acá, medio que fue un trabajo también de formación, estuvo buenísimo. Y ahora estamos filmando un programa de entrevistas que se llama, no sabemos cómo se llama por ahora. Estaban buscándolo ahí. Pero bueno, ¿entrevistas de qué tipo? Es un programa, son programas de 26 minutos. Sí. Que hablan sobre, digamos, la censura de libros en dictadura, digamos, en la dictadura, sobre todo la última dictadura, ¿no? Sí. Y bueno, por ahí no sé, no me voy a acordar todos los nombres, pero hubieron entrevistas a personas, bueno, de renombre nacional, internacional, tanto hermanos de autores de libros como autores propios, como personas que tuvieron que ver de alguna manera en la edición de libros en aquella época, que fueron dueños de editoriales. Y la idea es contar un poco cómo vivieron eso, cómo fue esa cuestión. Claro, sí, diferentes historias de vida que bueno, hablan sobre la temática, ¿no? Cómo fue vivir en esa época y lo que fue el porqué, ¿no? De la censura, lo que significaba la censura. Claro. Bueno, muy bien. Eso va a estar buenísimo. Todavía estamos filmándolo acá en la radio y bueno, ya en cualquier momento lo vamos a subir al canal de YouTube de la radio y bueno, lo vamos a repartir en aquellas televisoras que lo quieran pasar. Bueno, con mucho ahí metiéndole a full a lo que estudiaste tanto tiempo en estos contextos y ambientes comunitarios que están muy buenos y que obviamente, por lo que nos contás, que te genera un placer, ¿no? Es aplicar el laburo en un ambiente muy placentero. Sí, ni hablar, y más en estos contextos que realmente la producción se volvió a centrar en Capital Federal. Hubo realmente del 2016 acá, mediados del 2015 acá, que fue eso, fue empezar veníamos en un camino de federalizar la industria, digamos, cinematográfica, pero audiovisual, digamos. Y ahora se volvió del 2013 al 2015 yo lo viví, por eso lo digo, ¿no? Que era ir a filmar prácticamente a cualquier provincia con recursos, equipos de rodaje en prácticamente cualquier provincia, con temáticas que marcaban las identidades regionales. Un proceso súper interesante que, bueno, por supuesto le faltaba muchísimo trabajo
y desarrollo, pero venía dándose algo, estaba muy bueno realmente. Estaban las bases. Y ahora, en muchos aspectos, desde lo actoral, desde lo tecnológico, desde lo legal, todo va a que se confluya de vuelta Una cosa y unitaria. que puedan filmar las productoras más industriales, más grandes, ¿no? Claro, El resto, bueno, es el chiquitaje, ¿no? Que, arréglense. entonces, bueno, eso es lo lamentable de estos tiempos, pero bueno, está bueno poder igualmente estar filmando, ¿no? En estas épocas. Bueno, querido amigo Raulo, un placer, amigo, tenerte acá. Gracias charlar por de este invitarme. documental. Por favor, Raulo, nos despedimos ya siendo las 11:05. La saludamos a nuestra querida Tori, operadora actual, Raulo, nuestro antiguo operador. ¿Cómo fue la experiencia, Raulo, de 2 años con usted en mi cumple? Eso fue fuerte. Fue fuerte. Qué fue fuerte. experiencia. Ya va. Vamos a entrevistarlo un día para ver cómo fue operarnos. No, lo más grosso me parece usted mi cómplice es la capacidad de guionar el programa. Pocas veces he visto la capacidad de guionar 2 horas de programa y bueno, que sea tenga la contundencia que tiene, ¿no? O sea, a nivel humorístico. Aplaudimos a Raúl. Mire cómo nos Cayó la salvamos. lagrimona Sánchez, le acaba de caer la largo lagrimona llorar. Sánchez. Bueno, el próximo lunes Altamirano y Gabriel Ibarra nos veremos de 21 a 23 horas en este programa titulado Usted es mi cómplice. Desde los estudios Eduardo Candreva.